Buenas noches, bienvenidos a su programa Mentes Exitosas, que el día de hoy tiene un programa muy especial porque contamos con la presencia de Natalia Barón Lindo. Ella es una reconocida psicóloga colombiana que ha dedicado su vida a una parte a la música y otra parte a ayudar a la gente por medio de la psicología y por medio de las neurociencias. Fíjate nada más, qué curioso el unir esta amalgama de dos ciencias que juntas el día de hoy nos va a explicar para qué nos sirve conocer de neurociencias y cómo está involucrada la música. Así es que no te pierdas este programa porque va a estar fabuloso. Hola, ¿cómo estás, Natalia? Bueno, Félix, muy buenas noches para ti y para todos los que nos están viendo. Un saludo muy especial. Gracias de antemano por esta presentación. Sí, como tú decías, es una amalgama de conceptos de ciencias, de perspectivas muy interesantes y bueno, espero que las puedan disfrutar. Ok, bueno, pues bienvenida. Y bueno, yo sé que eres pues reconocida psicóloga, conferencista, empresaria y que aparte de todo eres hipnoterapeuta. Sin embargo, pues yo te veo muy joven. Platícanos un poquito cómo es Natalia como persona. Bueno, las apariencias engañan, decían por ahí. Realmente, digamos, para lo que hago, lo que es acorde con mi edad, con la experiencia también que tengo y que cada día se trata de aprender. Soy una persona que me gustan muchos temas, entre ellos la música y las neurociencias. Hace unos 6 años me gradué ya de psicóloga y, y bueno, es uno de los temas también que había pensado antes en abordar en una de estas oportunidades de Facebook Live. Y bueno, se da la oportunidad y entonces, como les decía, espero que se pueda disfrutar y que salgan de acá muchas oportunidades más, muchos conocimientos más para enriquecernos. Ok, bueno, pues a mí también es algo que me encanta, lo que es la música. Es más, llevo la música por dentro, me decía mi mamá cuando era chico. Y bueno, pues me gusta la cumbia, la salsa, me gusta el merengue, la banda, la quebradita. ¿Eso tendrá que ver con las neurociencias? Tiene que ver, claro, mucho, porque vamos a observar que cada uno de nosotros tiene como un patrimonio sonoro, auditivo, exclusivo, que es muy individual y particular según la preferencia de cada persona frente a diferentes ritmos. El gusto por la música, entonces, es una de esas habilidades, ¿no? De esa preferencia dentro de las inteligencias múltiples que vamos a hablar también. Ok, Ujú. entonces, eh, no sé si tú coincidas conmigo, pero para mí la música es energía y es una vibración y en base a eso pues nos gusta o nos deja de gustar cierta música. ¿Tiene algo que ver con eso? Claro, la vibración, como decías tú, hace parte de esa energía. Incluso en investigaciones, un ingeniero de sistemas de la Universidad del Quindío, inclusive hace poco realizó un proyecto muy interesante basado también en estudios que había hecho Beethoven sobre las vibraciones a nivel de huesos, a nivel óseo, y cómo estas tenían una influencia en la recepción auditiva de los hemisferios. Y no solamente es la energía expresada en sonido, sino a través de estas vibraciones. Entonces, cómo a través de los dientes, por ejemplo, desarrolló este dispositivo y a través entonces de la vibración en los dientes se puede captar y hay eh, una percepción, una recepción de estas vibraciones auditivas. Entonces, claro, la vibración también hace parte del sonido. Ok, oye, y ahorita que mencionas esto de la percepción auditiva, ya estuve platicando con una amiguita también de los especialistas que vienen aquí al programa. Ella enseña lo que es la visión extraocular.
el poder mirar las cosas de forma normal, aún con los ojos vendados. También la música se puede percibir de otra forma que no sea por el oído. Digamos que todo lo que compone el oído, toda la estructura del oído, ya te decía, o sea, no solamente a través del sonido como tal, sino a través también de las vibraciones que ese canal auditivo también recibe. Es como hacerle una pequeña trampa al oído para que también se pueda percibir de alguna manera esa audición, tanto para las personas que han tenido una pérdida total o parcial de la audición. Uh-huh. Ok. Oye, y por ejemplo, ¿qué tiene que ver aquí en sí con las neurociencias? ¿Con cuál de las neurociencias tiene que ver la música? Bueno, a través de, digamos, varios autores y varias referencias han hablado con base pues a este tema de la neurociencia. En especial, pues digamos, por ejemplo, Boris Cyrulnik, él es neurólogo, también ha estudiado de la psiquiatría, del psicoanálisis y es etólogo francés, y él nos habla de una importancia por ejemplo, en la capacidad de resiliencia de las personas, ya que lo que hacen las funciones artísticas es aprovecharse de esas capacidades cognitivas para superar, por ejemplo, la resiliencia. Hay un aspecto muy creativo en el ser humano que cuando, digamos, surge este abandono, por ejemplo, por parte de la madre, la persona se vuelve como más creativa y entonces la música lo que le permite a la persona es como a hacerse cargo o ayudarle para que pase por ese trauma, tanto en niños no traumados como en niños traumados, porque la condición, digamos, del ser humano, una de esas condiciones es la resiliencia, ¿sí? No necesariamente en niños traumados, pero entonces lo que permite la música es como ayudarles a superar este tipo de traumas. Entonces él también, por ejemplo, trabajando con músicos, musicólogos y neurólogos en los colegios, se ha observado que los niños que aprenden a tocar un instrumento, digamos, no solo se activa la parte del hemisferio derecho, sino también la del hemisferio izquierdo. Y la del hemisferio izquierdo sabemos que tiene una implicación importante en el lenguaje. Entonces, los niños que aprenden a tocar instrumentos aprenden a hablar y aprenden a no solo hablar, sino también a escribir más fácil que aquellos niños que no han tocado ningún instrumento con anterioridad, ya que se estimula esa parte del cerebro. Entonces, por ese lado, digamos, hay estas investigaciones. También, bueno, hay cantidad de investigaciones, ¿no? Cómo influyen entonces las emociones, cómo hay un cambio comportamental inclusive y cómo hay una relación entre la música y las sustancias químicas que se liberan en el cerebro a partir de esas emociones. Entonces, David Bueno es un doctor en biología y él habla que realmente se ha estudiado con profundidad las neurociencias hace unos 15 o 20 años, entonces realmente es algo, pues un campo como muy nuevo hasta el momento, pero que también hay mucho por decir y por estudiar. Y entonces no se sabe con exactitud, digamos, la correlación en cómo una persona interpreta ciertas canciones. Digamos, hay un esquema general de cómo influye el ritmo, la melodía, el volumen, pero a nivel cultural también hay unos papeles que influyen en cómo yo percibo la música, cómo afecta las emociones en lo que yo escucho. Por ejemplo, también Howard Gardner, él es psicólogo, ha estudiado y ha divulgado la teoría de las inteligencias múltiples y una de estos tipos de inteligencia es la inteligencia musical o el pensamiento musical, que sería la capacidad para percibir, para discriminar, transformar y expresar formas musicales. Él habla que
hay un gusto obviamente por la música para estas personas y que además, por ejemplo, en los niños, cuando observamos que hay ese favoritismo en ese tipo de inteligencia, el niño escucha la música, baila y también la canta, y hay una claridad también en el gusto, por ejemplo, por un cierto tipo de ritmo, también por un cierto tipo de instrumento, y es, digamos, de las etapas en las que el ser humano más está involucrado musicalmente, porque el niño en medio de la música juega, en medio de la música aprende, que es otro también de los factores importantísimos a nivel de neurociencia. Y a partir del contexto musical en el que él está envuelto, es muy aprovechable. Uno lo aprovecha más que en cualquier etapa del ser humano. Entonces sí, hay una correlación muy, muy importante que se viene, digamos, estudiando. Y también no solamente que, bueno, hay unos mitos que habla David Bueno, este doctor en biología. Él habla que hay dos mitos con relación a las neurociencias y a la música. El primero es que se cree que hay solo un 10% de nuestra capacidad cerebral que está en funcionamiento. Pero él dice que realmente nosotros utilizamos el 100% de nuestra capacidad cerebral. Lo que pasa es que no simultáneamente, pero que si tú sumas todas las funciones cerebrales que hiciste en un día, pues puedes darte cuenta que hubo un 100% de implicación de actividad cerebral. Este mito del 10% se le atribuyó a Einstein, pero se sabe que no es verdad. Y el otro mito es que parece que nosotros hemos adjudicado un beneficio a escuchar la música de cierto tipo de compositores como Beethoven o Mozart, y realmente es un mito porque dice él que toda la música potencia el cerebro, que es uno de las capacidades que más actividad cerebral despierta o activa, y que este es un mito porque realmente todo tipo de música favorece el cerebro. Entonces ya se vienen como reevaluando estas ideas. Ok. Y entonces, como ese mito que acabas de decir ahorita, pues así hay mucho sobre la música. A ver, te voy a ir preguntando algunos. Por ejemplo, a los bebés, cuando están pequeñitos, que dicen que les pongamos música clásica, ¿eso sí tiene algún beneficio para ellos? El beneficio, como te digo, desde la teoría de David Bueno, sería beneficiosa a todo tipo de música. Ya es, digamos, más cultural, ¿sí? Porque se empieza a clasificar la música. Entonces, esta música para bebés, esta música es de contenido religioso, entonces para ceremonias religiosas. Este tipo de música es para cuando nos graduamos, entonces está dentro del contexto de la graduación. Este tipo de música para las marchas nupciales, este tipo de música para, por ejemplo, cuando hay unas esculturas en las que cuando la persona muere se le prepara de cierta manera para que tenga un buen morir. Entonces también está en este contexto. Entonces somos muy tendientes a clasificar y a decir, bueno, este tipo de música debe ir según este tipo de contexto. Como te digo, hay unas generalidades en cierto tipo de ritmo, cierto tipo de volumen, que esto va también a generar cierto tipo de emoción, pero influye también lo cultural, ¿sí? ¿Qué interpretación yo le doy a cierto tipo de música? Porque cada persona tiene una individualidad y en ese sentido interpreta la música o interpreta el significado que le da a esa música de manera diferente. Claro. Entonces, hablamos también de... hay un doctor en comunicación, es ingeniero también de telecomunicaciones, investigador en todas las terapias que tienen que ver con la música, la musicoterapia, que más adelante hablaremos del tema, y él nos explica un poco de estas generalidades.
¿sí? Entonces, si quieres, pasamos pues como a explicar esas generalidades. Oye, y por ejemplo, todo esto que nos venden de las ondas binaurales, este tipo de música, ¿realmente sí hay algún estudio que avale que tiene algún beneficio para nuestro cerebro? Bueno, también se habla en la música de lo que es el efecto placebo. El efecto placebo tiene que ver con esa creencia que yo le doy a lo que me beneficia. ¿Sí? Si yo creo que eso me va a beneficiar, eso me va a ayudar, sea que se haya estudiado o sea que no se haya estudiado, porque el efecto placebo también puede ir en contra de una medicación ya preestablecida. Entonces, a la persona que cree que le puede hacer bien, le va a hacer bien. A la persona que le cree que le va a hacer mal, le va a hacer mal. Estudios avalados no conozco, en lo particular no conozco estudios avalados. Si se habla de una preferencia, como te digo, hay una generalidad en que nosotros preferimos cierto tipo de sonidos a otro tipo de sonidos, pero también hay esa individualidad, pues que es diferente, que es para nosotros más agradable unas que otras, que no se sabe a ciencia cierta por qué pasa eso, por qué para nosotros un sonido es más agradable que otro, porque unas canciones nos gustan más que a otro tipo de personas. Oye, ¿y tú tocas algún instrumento? Bueno, me gusta cantar, yo no soy, no tengo una gran voz, pero me gusta, o sea, en lo individual no me gusta así como para hacer un concierto, no, sino que sí me gusta también bailar, me gusta mucho, me mueve mucho la música, ¿Qué y tipo de estuve, bueno, música es la pendiente. que cantas? Me gusta baladas, me gusta pop, me gusta rock en español, rock en ¿Y inglés. cantar? ¿Qué tipo de música? Sí, esas me gusta cantar. Ujú. ¿Como qué tipo de música, de canciones románticas, para bailar? Me gusta mucho una artista que se llama Alicia Keys, me gusta mucho, mucho la voz de ella, me encanta. El tipo de música que toca, que es una gran pianista además. Por ahí en el Facebook tengo una melodía de ella, en la historia me gusta mucho Calling, que es una canción de ella, uno de los éxitos de ella, me encanta, sí. Ok. Ujú. ¿Y estudiaste música para poder cantar? Estuve en un grupo musical se llamaba, o bueno, se llama todavía Semillas de Paz. En Semillas de Paz tuve una experiencia corta, pero muy agradable. Incluso hicimos hasta viajes también. Y lo recuerdo con mucho cariño, música colombiana, porque también me gusta mucho la música típica colombiana. Entonces, en ese grupo fue muy corta, pero muy bonita la experiencia. ¿En qué parte de Colombia vives? Yo vivo en Armenia Quindío. Armenia Quindío está en el centro de Colombia, bueno, más o menos, en todo el centro, en la región andina. Es una ciudad relativamente pequeña, muy montañosa, muy bonita, clima templado, aunque ha estado bastante caluroso por estos días. Uh-huh. Ok. Oye, y sobre el mito que decías hace rato, de que usamos el 10% de nuestro cerebro y que hoy día los neurocientíficos dicen, no, pues un adulto sano, pues ocupa el 100% de su cerebro porque realmente está asignado incluso ya, pues no específicamente, pero Uh-huh. está de alguna manera catalogado cierta área de nuestro cerebro para alguna de nuestras funciones o para alguna percepción Uh-huh. y demás. Pero si nuestro cerebro lo estamos aprovechando al 100%, entonces tal vez lo que estemos desaprovechando sea nuestra mente subconsciente. Pues yo creo que la mente subconsciente también todo el tiempo debe estar activa porque
porque hace parte de las funciones de supervivencia también. No podría estar en algún momento inactiva, porque, bueno, hace parte de esa supervivencia. Y entonces ese aprovechamiento, como te contaba, de nuestra capacidad de 100%, es que también la música permite la expresión de otro tipo de inteligencia, no solo la musical, porque también implica, por ejemplo, la inteligencia sinestésica, que hace parte de la coordinación motriz cuando tocamos un instrumento, hace parte de la inteligencia lógico-matemática, por ejemplo, en el compositor, que debe tener una estructura para una armonía en la música, la inteligencia lingüística, por ejemplo, en el momento de leer una partitura, también hace parte de la inteligencia interpersonal, la capacidad de comprender las emociones que se transmiten a través de la música, y hace parte también de la inteligencia intrapersonal, que es comprender nuestras emociones, y también si yo voy a componer música, qué es lo que yo quiero transmitir a través de la música. Entonces mira que es una cantidad de inteligencias también que se activan, no solo es la música, sino que también involucra otras áreas, Okay, otras entonces habilidades. sí, tú ya sabes cantar y bailar. No. Y Yo si, creo que y si yo saber, si yo no. quiero activar esa parte musical mía, pues yo sé que lo puedo hacer, ¿verdad? Pero Entrenar, ¿cómo dar puedo más como, activar las otras inteligencias que acabas de comentar? Porque realmente antes se creía solamente que me hacían un examen de IQ y ya me decían si yo era menso o no era menso. Entonces, hoy día ya no, porque ya sí, ya sabemos estamos rebalando. que puedes tener diferentes tipos de inteligencia, ¿no? Entonces ya eso ya me consoló Sí. porque dije, ay, pues entonces yo soy una inteligencia rara, pero inteligencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo puedo yo mejorar o incrementar mi inteligencia lingüística que acabas de comentar? Pues una de las maneras es que si a ti te gusta la música, pues la lingüística sería el leer lenguaje musical, aprender ese lenguaje. Si tú solo quieres sin música, solamente la parte lingüística, pues tiene que ver es con la comprensión de textos, con la realización de resúmenes, por ejemplo, de entender las ideas principales, de desarrollar un sentido crítico a partir de lo que tú lees, pero es un entrenamiento, ¿no? No es tampoco de la noche a la mañana. Todos tenemos ciertos tipos de habilidades y a partir de ahí, pues ir desarrollándolas, pero todas es posible. Ahora se habla de la neuroplasticidad, que es la capacidad de que se formen nuevas conexiones sinápticas y eso ocurre toda nuestra vida. No es, ya digamos, no se habla que hasta cierta edad tú ya no puedes aprender música, ya no puedes leer, ya no puedes, no siempre se habla precisamente de esa maleabilidad que tiene nuestro cerebro para aprender. Ok. A ver, ¿nos podrías hablar un poquito precisamente de esa capacidad de la neuroplasticidad? Sí, la neuroplasticidad es esa capacidad que tiene el cerebro para desarrollar nuevas conexiones. Se hablaba antes que si tú no habías tocado un instrumento, por ejemplo, antes de los 7 años o antes de los 10 años, entonces ya no podías aprender después. Pero siempre el cerebro está en constante innovación. Entonces, eh, tanto la memoria, la atención, el lenguaje, la inteligencia, todas estas habilidades cognitivas superiores siempre están como, por decirlo así, en modo de expansión. De hecho, cuando tú, por ejemplo, tocas un instrumento o compones o interpretas o cantas o tocas eh, una canción, se amplía una red de conexiones nuevas que son como una huella digital. Entonces, no es, eh, se habla que el hemisferio derecho hay pues una gran actividad auditiva con la música, pero ya se sabe que los dos hemisferios son los que están implicados en la música. Entonces, cuando tú, como te digo, tocas y tú haces todas estas acciones musicales,
esta red se amplía y es como esa huella digital. Entonces cada persona tiene un registro de su propia interpretación de la música, de la manera en que lo hace, de sus preferencias, y es individual, para cada persona es diferente. Entonces eso tiene que ver la neuroplasticidad, esa maleabilidad, esa adaptabilidad del cerebro y esa habilidad innata de aprender, porque también es algo propio de naturaleza, que nosotros estamos en constante aprendizaje. Al cerebro lo que le cuesta mucho es desaprender. Incluso lo había explicado ya en El Poder de la Mente, la conferencia que hice con Dai, y habíamos explicado esta parte, ¿no? Lo que le cuesta al cerebro es desaprender. Muy difícil para el cerebro es desaprender, pero de manera innata ya estamos como preparados para aprender. Ok. Bueno, si me permites, vamos a mandar unos saludos, porque ya tenemos aquí quien nos está viendo. Claro. Un saludo para Katia Flores, desde Perú. Un saludo para Miri Moch, que nos está viendo. A José Tomás Cruz León. Para Claudia de la Fuente. Hola. Es Roberto, pero hoy está disfrazado de Claudia. Muy bien, ya te caché. Saludos para Claudia Ávila, para Lu Rodarte, para Sonicam, que siempre está viendo, Idalia Núñez, Liliana Awat, Rosa Ferloni, Ariel, que siempre nos está viendo también, para Raúl Pompeyo, para Vida Plena, pues todos tus fans, para Ernesto Gallegos, Hipnosis Clínica y Regresiones. Felicidades, Natalia, saludos desde Bogotá, dice, muy bien. Bueno, ahorita seguimos con los saludos porque está muy interesante la charla. Y acerca de lo que comentaste ahorita de la música y cómo se va creando como una huella digital. Pero sí, eso todavía me lo podrías explicar un poquito más porque, por ejemplo, yo cuando era joven y bello, que ¿Cómo así que era? que era joven y bello, ¿qué crees que me gustaba? La música de rock. Me gustaba el rock pesado, ese tipo de música. Ya después crecí y empecé con las novias y demás. Ya me gustaba la música de Luis Miguel. La romántica. Sí, ya después ya era yo fresa y ya me gustaba otra música. Ya después ya me hicieron sufrir las chavas y ya me gustaba la banda, ¿no? Y ya después ya pues ahora me gusta otro tipo de música ya más instrumental y otro tipo de música muy distinta, ¿no? Entonces, no sé cómo es esa huella digital, va cambiando con el tiempo, o a qué te refieres específicamente con esa huella digital. Sí, es maleable también porque como la música está muy relacionada con las emociones, entonces tú en cada etapa de tu vida vas, digamos, viviendo una serie de emociones más intensas que otras. Entonces, también hace parte de esa preferencia y de esa como de esa conexión con el tipo de vivencia que tienes y de acuerdo a la música lo que habla, ¿cierto? Las emociones que te generan. Hace parte de esa personalidad, ¿no? Puede ser momentánea. Pero mira que, por ejemplo, hay una cultura muy interesante, es la población Aviv, y es una población de África. Ellos son nómadas y lo que hacen es que la música particular, la música que los identifica, está con ellos el resto de sus vidas. Cuando una mujer decide tener un hijo, ella se aísla de la comunidad, de estar sola y se conecta, se concentra a escuchar la música en el interior que es del niño que quiere tener. Entonces, cuando ella ya se conecta con esa música, se la aprende, va y se la cuenta al que va a ser el padre de ese niño. En un momento de la relación, de su intimidad,
que están con la idea de concebir a su hijo, hay un momento en el que ambos cantan la canción como una forma de llamarlo e invitarlo a vivir, a que sea engendrado. Y cuando el niño nace o la niña nace, ya la población se sabe la canción, entonces se la cantan a forma de bienvenida para ese ser. Cuando el niño hace algo bueno, lo honran cantándole la canción. Cuando el niño hace algo malo, todos alrededor se ponen al frente de él y le recuerdan su canción, como diciéndole que no hay necesidad de castigarle, hay la necesidad de recordarle quién es, porque así él no va a tener necesidad de romper esas reglas o generar problemas a partir de ciertas conductas. Entonces, es una canción que siempre, todo el tiempo va a estar en su vida y es particular, es única. Y cuando, si llegado el momento de casarse, ambos cantan la canción de cada uno y al momento ya finalizando de morir, le cantan por última vez la canción para ya despedir. Entonces es un ejemplo muy claro de cómo hace parte también de nuestra personalidad. Muchos de nosotros hemos tenido preferencias musicales en ciertas etapas de nuestra vida y es normal porque nos identificamos con los valores que dice la canción, con los sueños, con las metas, con los objetivos de vida, con las emociones, pero también asimismo pues va cambiando según la preferencia. Eso, como te digo, es muy particular, es muy de cada persona. Pero entonces va muy vinculada a la personalidad. La música hace un cambio, nos genera ciertos químicos, ciertos neurotransmisores como la dopamina, la oxitocina, la noradrenalina, las endorfinas, y estos neurotransmisores lo que hacen es generar en ese sistema de recompensa una repetición de esa música, porque eso nos genera. Ya te digo, ¿por qué a ciencia cierta todavía no se sabe realmente el por qué, ¿cierto? Científicamente esa vinculación emocional, pero que hay ese cambio, lo hay. Entonces, por eso se habla ya de la musicoterapia, que la musicoterapia es una ciencia que está dentro del campo de la salud y que nos habla de cómo la música influye a nivel terapéutico y cómo empieza a generarnos bienestar, cómo podemos, por ejemplo, controlar el estrés, cómo podemos superar dolores físicos, cómo nos anima a una actividad física, cómo superamos, por ejemplo, la depresión o la ansiedad. Entonces tiene múltiples objetivos terapéuticos también. Y hablando ya del contexto de la hipnosis, puede decirse que la música es un hipnótico natural, porque la música nos influencia, nos sugestiona a cambios de estado de ánimo, recordando que también hace parte de la cohesión social de grupo. Entonces, para muchos tipos de eventos sociales, la música está presente para contribuir con caridad o para hacer labores sociales, políticas. La música está presente, entonces eso permite una cohesión social. Bueno, volviendo a la musicoterapia. Y por ejemplo, ese ritual que me dices que hacen en África, pues me suena muy, muy padre. Imagínate que lo trajéramos acá a la ciudad, ¿no? Y que llegara, pues cuando ya piensas tener a tus hijos y demás, y que llegaras con tu esposa, con tu disco compacto, ¿no? Mira, ponte esta música porque hoy sí vamos a tener al bebé, ¿no? Sí, es muy especial, y rectifico porque es el pueblo Imba. Yo había dicho otro nombre, es el pueblo Imba en África, ¿sí? Al norte de Namibia. Yo me acuerdo que nada más cuando tuve a mis hijos, la única que me ponían la canción era la del venado. No sé por qué. ¿Cuál es la? Pues me ponían la canción del venado, pero ya no entendía por qué. A lo mejor tiene que ver algo con algo, ¿no? Bueno, esa canción oye, no ahorita creo. que hablabas sobre el sistema de recompensa, ¿no?
Y hoy día que sí. hay tanta información por internet, Ujú. afortunadamente porque estamos aquí y desafortunadamente porque hay otras cosas que no hacen tanto bien. Por ejemplo, Sí. este tipo de droga nueva, auditiva también, tiene que ver con el sistema de recompensa. Esos videos que ponen con música que también pone a las personas en un estado alterado y que se vuelve de cierta forma adictiva. Ujú. ¿Sí las has escuchado? Sí, claro, tiene que ver con el sistema de recompensa. De hecho, las adicciones tienen que ver con el sistema de recompensa, porque en las sustancias, el neurotransmisor que más se activa es la dopamina. Y la dopamina genera placer. Entonces, el sistema de recompensa ahí está marcado, es muy notorio, es aquella repetición. Como me genera placer, entonces para el cerebro me pide más, y ese es el sistema de recompensa, porque me siento, es como un círculo vicioso, entonces me siento mejor, pero yo quiero más, ¿sí? Entonces se vuelve una adicción. Ok, muy bien. Y por ejemplo, la música, ¿qué tiene que ver con la hipnosis? Ah, bueno, te contaba que sería un fenómeno hipnótico en el sentido de que nos influencia para cambiar estados de ánimo, ¿sí? También para lo que tú decías, es un estado alterado de conciencia, porque a la música también nos pone en ondas alfa, que sería el estado de relajación natural de la hipnosis. Entonces, incluso hay unos terapeutas que usan música para permitir e inducir e influir en el estado de relajación. Yo en lo particular no utilizo música, pero es viable también. Ok, bueno, he vivido algunos cursos con el doctor Juan Antonio López Benedi, que también ya ha estado aquí en el programa, y a mí me sorprende porque Ujú. él es capaz de hacer una voz o un tono, no es voz porque no lo hace con la boca, pero hace un tono con su estómago, que hace ciertas notas pues musicales, ¿sí? Ciertas notas que van cambiando. Y con esas notas él es capaz de hipnotizar a una persona. Entonces es Ujú. sorprendente cómo con, con, Capta la con atención esa del vibración consultor. él es capaz Ujú. de hacer que una persona Sí, entre en trance, sin decirle palabra, ¿eh? sí, claro. Con la repetición de los sonidos. Sí, es lo mismo que los mantras, ¿no? Sería como una analogía ahí con los mantras, que también a partir de la repetición la misma persona va estando en ese estado de hiperconcentración, de relajación, de hipnosis. Pues Ujú. sí, Y hay pero algo también muy interesante, como volviendo pues a este tema de las neurociencias, y es que se habla de una imaginación musical. También se ha observado, se ha evidenciado que el imaginarnos un cierto tipo de música, una canción, recordar una canción, activa también las mismas áreas como si la estuviéramos escuchando en ese instante, en ese presente. También cuando tú lees una partitura pero no tienes el instrumento para tocarla y la interiorizas, te conectas en cómo sonaría esa partitura en tu mente, o sea, haces como la imitación, como si estuvieras tocando, codificando esa melodía en la partitura, pues también se activan esas áreas del cerebro, como si tú estuvieras tocando, interpretando el instrumento. Entonces eso es también maravilloso, no solo en la música, también eh, en otras áreas, ¿no? A nivel también deportivo, etcétera. muy bien, Ujú. pues fantástico. Oye, y digamos, ¿qué tipo de neurotransmisores son los que se activan con cada tipo de música? Porque pues ya hablamos de la música y hablar de la música es un tema muy bonito porque todos nos imaginamos una canción que tú estés interpretando, ¿no? Por ejemplo, una bonita melodía. Pero si por ejemplo me cantan una canción de José José, de acá de México, pues me va a hacer Sí, mínimo que llore o que me agarre una botella de tequila o algo así. Entonces, con toda la música se puede activar el mismo neurotransmisor,
¿Va a haber la misma sinapsis o qué cambia con cada tipo de Sí. música? Eso depende de las emociones que se generen en el oyente y que son particulares, y no se habla de una generalización. Y los neurotransmisores pueden ser muchos, entre ellos está la dopamina, entre ellos está la oxitocina, las endorfinas, la disminución, por ejemplo, del cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces se puede evidenciar también una disminución de este neurotransmisor, la noradrenalina, muchas sustancias, muchos químicos, porque también hay una amplia gama de posibilidades de emociones que pueden ser activadas o surgir a partir de la música. Entonces, eso depende de cada persona, cómo le llegue la música, porque hay una música que en palabras puede ser triste, pero el ritmo puede ser, por ejemplo, rápido y puede ser a un volumen alto y puede ser un poco agudo, entonces eso va de cierta manera como una contradicción, porque es la letra triste, pero el ritmo alegre. Entonces, para cada persona puede tomarlo de diferente manera. Además, porque la música también funciona como un ancla. Entonces, en diciembre escuchamos este tipo de música. Si yo escucho música colombiana en diciembre, eso no va, aunque a mí me guste, pero yo voy a preferir cierto otro tipo de música en este contexto. Entonces, será para cada persona también muy cultural. La habilidad de la música tiene que ver con lo biológico, porque digamos hay una inclinación a ese tipo de habilidad, pero también es muy cultural. ¿Sí? Okay. Entonces, ¿qué tipo de música se escuchen? Okay. Yo voy a conectar con esas emociones. Uh-huh. Y por ejemplo, hoy día que hemos estudiado la frecuencia de onda cerebral, sí influye, digamos, la música que escuchamos, ya sea para cambiar esa frecuencia, para cambiar de beta a alfa, a teta, a delta. ¿Sí se puede utilizar de esa manera? Ajá. Claro, influye y hoy se habla mucho como tú decías, de las frecuencias binaurales. Influye, claro que sí, influye, por eso es hipnótica, por eso decía que es hipnótica también. Eh, la música, entonces, la música suave, la música instrumental, pues siempre, la que tiene un ritmo lento, pues va a llevar a que la persona se relaje más, a que bajen esos niveles de cortisol. Entonces la persona puede incluso dormirse escuchando ese tipo de música. Pero tiene que Entonces ver hay música. con que el cerebro exactamente sincronice con cierta frecuencia. Porque, por ejemplo, Sí, bueno, sí. aquí en México hay una empresa que se llama Synchronicity que nos vende música para frecuencias alfa, beta, teta, específica para esas Uh-huh. frecuencias. Hay otra marca que se le llama Solfegio que te vende exactamente cierta frecuencia en específica para llegar a cierto estado alterado de conciencia. O sea, es como algo muy específico. ¿Sí se puede hacer de esa manera? Sí, sí, claro que sí. Y como yo te decía, la creencia influye mucho. La creencia, si tú sabes que vas a poner una música en especial para quitarte el dolor de cabeza, esa música te va a ayudar, porque sabes ya hay una predisposición mental para que esa música te ayude. Entonces, siempre va a haber un cambio fisiológico, o sea, la música tiene ese poder, ese potencial de alterar la presión sanguínea, el pulso, el ritmo cardíaco, todas las funciones cerebrales, la respuesta muscular, motriz, todas estas funciones metabólicas también. Entonces, todo esto se ha evidenciado y también, por ejemplo, en el hecho de que te dé fatiga incluso un cierto tipo de música, ¿no? También para incentivar el deporte. Entonces, tiene cierto impacto fisiológico, o sea, tiene impacto mental, tiene impacto físico, tiene impacto social, tiene impacto hasta espiritual, y se habla allí en este Pero ámbito espiritual. todo es placebo entonces. ¿Tú piensas que todo es ¿Dime? placebo? ¿Tú piensas que todo es el efecto placebo? Bueno, no sé si todo, Porque digo, pero tiene una gran... cuando yo estaba chiquito y me caía,
y me raspaba mi bracito, pues ya venía mi mamá y me sobaba. Primero me daba un coscorrón, ¿verdad? Órale, no sea menso. Y luego ya me limpiaba y me decía, ya no llores, y ya me daba un besito y se me quitaba el dolor, ¿no? Quizá ese puede Ujú, ser el efecto placebo, ¿no? Pero que la música te sí. cambie una frecuencia, de una frecuencia específica a otra, ¿también sería placebo? Sí, interviene tanto la música en sí misma como la interpretación individual. Sí, influyen las dos cosas, ¿sí? Influyen ambas cosas, claro. Ok, Yo te digo, déjame, por ejemplo, la música sufí utiliza en sus instrumentos unas tonalidades que son diferentes a los instrumentos de Occidente. Entonces hay una más amplia gama de tonalidades y digamos que esa práctica sufí ya de por sí involucra como un misticismo, como una práctica espiritual importante. Entonces, las personas que han compuesto ese tipo de música, eh, se les atribuye también ese poder a la música, porque desde la espiritualidad, desde lo que han practicado, como que se evidencia en la música. En realidad es música en general simple, pues aparentemente de componer, no lo digo yo, pero hay una simpleza en esa música, pero también a la vez una profundidad. No se sabe si es desde ese punto de vista de que de que haya más variabilidad en los tonos de la música o esa importancia a nivel espiritual que se le dé porque son practicantes de esta metodología, de esta corriente. Entonces, este tipo de música se ha también estudiado y se dice que es tan potente como un fármaco para, por ejemplo, la depresión. ok. Oye, y Entonces, por sí, ejemplo, dentro de las frecuencias de los sonidos, por ejemplo, una persona que tiene un silbato para perros, ¿no? Y que lo usa, ese sonido no lo percibimos, ¿no? Entonces, puede usarse algún tipo de música que nosotros conscientemente no podamos percibir y que nos haga estar en cierto estado. Porque bueno, pues una de las neurociencias es el neuromarketing. Y entonces puede ser que con alguna música que no percibas puedas estar en un estado tal vez más alerta o más contento o puede influir en tu estado de ánimo en ese momento. bueno, la verdad, en ese punto no lo sé, no lo sé porque son frecuencias que nosotros no percibimos, que son las de infrasonido o ultrasonido, que influyen en nosotros. Bueno, hasta cierto punto sí, porque por ejemplo, en conflictos bélicos se ha utilizado infrasonidos para matar a las personas literal. Entonces, tiene que tener una influencia. Eh, este tipo de sonidos también nos puede provocar una taquicardia. Por ejemplo, si hay un volumen mayor a 80 decibeles, esto hay una alteración neuronal y puede producirnos taquicardia y hasta la muerte. Yo te digo que en conflictos bélicos han sido utilizadas también ciertos ruidos para, para, para matar. Uh-huh. Ah, mira, qué interesante. ¿Podemos mandar unos saludos? Sí, claro que sí. Saludos a Bueno, todos. unos saludos para el Dale. maestro Elías Juárez, que nos está mirando. Sonny Cam dice, ay, gran maestro, qué buen sentido del humor tiene. Ay, ya me regañaron, ya ves, por la canción del venado. ¿No te digo? Las cosas que me haces decir. Bueno, un saludo para Manuel Lozano, un saludo para Marta Isabel Pasquel, mi madrina, saludos para Angélica Victoria. Ok, te mandan felicitar. Un saludo para Ay, Raúl gracias. Pompeyo, que también te está mandando un saludo. Para Ayurveda Raíz. Y bueno, ahorita seguimos con los saludos. Y todo esto me parece a mí muy interesante. ¿Cuáles son las 4 recomendaciones que les podrías dar a las personas que nos están oyendo para que utilicen esto a su favor? Identificar la música que les gusta.
Yo creo que a partir de la música que les gusta pueden hacer musicoterapia, o sea, llevar este gusto a beneficio propio. Cuando hay estrés, cuando hay mal genio, cuando hay mal humor, cuando hay preocupaciones, ya lo planteaba incluso Platón y Aristóteles, que cuando ellos sugerían que cuando la persona tuviera miedo, escuchara música. Para Pitágoras, por ejemplo, la música era un contacto también con el alma y le hablaba de que había aprovechamiento en el ser a partir de la música. Pero escuchar la música adecuada, ¿verdad? Escucharla, pues la música adecuada a veces tienes una decepción y te pones a escuchar música que te va a deprimir, ¿verdad? Sí, sí. Nosotros sabemos cuál es la música que nos hace bien. Entonces ahí hay que aplicar esa inteligencia musical. Entonces, ¿cuál es la música que nos hace bien para ese aprovechamiento? Porque si sabemos que es una música que no nos va a favorecer en algún sentido, pues al contrario, ¿no? O nos va a dejar igual o nos va a dejar peor, porque también nos puede transmitir tristeza, también nos va a transmitir más desánimo. Ok, muy bien. ¿Cuál sería el otro consejo? El otro consejo, disfrutarla más. Yo pienso que, bueno, eso es que depende de las habilidades, pero simplemente con escucharla ya uno se puede transportar a otro tipo de contextos, imaginarla. Esto me parece muy, muy interesante, la capacidad de imaginación y de activación cerebral simplemente con esta imaginación. En los niños es muy favorable. Yo pienso que es también la educación que se debe empezar también a manejar en los niños. ¿Qué tipo de música les vamos a dar a los niños? Porque ellos están en esa etapa de crecimiento, están en esa exploración, están educando también de cierta manera ese oído y esos valores de la sociedad, porque la música transmite precisamente los valores. Entonces, ¿qué tipo de valores yo estoy transmitiendo realmente en la música? Poner atención frente a eso y transmitir a los niños. Ya les comentaba que en una de las etapas en que más aprovechamos la música es cuando estamos niños. Entonces, es simplemente como eso, como transmitir el tipo de educación musical que yo, observar qué tipo de música estoy transmitiendo. Es entender también que la música nos ayuda mucho, por ejemplo, en la memoria. Entonces también que empezar como a observar cómo puedo sacarle yo provecho para ayudarle a mi memoria. No solo con aprenderme canciones, sino también si yo quiero, por ejemplo, mejorar en recordar ciertos hábitos, por ejemplo, puedo yo inventarme una canción. Entonces también hace parte de la creatividad. Y la creatividad es eso, a partir de lo que ya existe, de las cosas que ya existe, cómo puedo mejorarlo. Entonces, se puede aprovechar la música de muchas maneras, de múltiples formas. Nos ayuda a mejorarnos en el bienestar físico, en el bienestar emocional. Y digamos, hay una recomendación, ¿no? Puede ser la musicoterapia, la sonoterapia. La sonoterapia es la dirigida a un sonido en específico, mientras que la música es como un conjunto de sonidos, pero ambas también tienen un peso importante en la ciencia y ambas también colaboran en el bienestar de la persona. Ok. ¿Y cuál sería el último consejo? El último consejo, a ver. Cántanos una canción. ¿A quién? Cántanos No. una canción. Sí. No. Acuérdate que, o sea, suelo mucho es como disfrutarla para mí misma, suelo eso. Antes, bueno, cuando sí tocaba guitarra y estaba en el instituto, sí, ya, digamos, había presentaciones, había como este ensayo grupal y demás. ¿Qué es mejor, disfrutarla uno mismo o expresarla? Digo,
de manera emocional o psicológica. Te digo esto porque aquí en México hay una estación, yo no había visto eso en otro lado, pero hay una estación del metro, o sea, del transporte colectivo, donde ya te Ujú. imaginarás que hay mucha gente, y ponen un aparato de esos para hacer karaoke, con una pantalla y sus bocinas, Mm, y un micrófono. Y está la gente formada, o sea, todo tipo de personas está formada esperando que le toque su turno de llegar y cantar una canción. ah, mira qué interesante, Entonces, acá no se o ve sea, eso. cuando muchas personas a lo mejor no nos atrevemos ni siquiera a hablar o a expresarnos, eh, Sí, esas personas están formadas esperando su turno para poder pasar y expresar lo que sienten, pero cantando. Me sorprende sí, mucho porque una es terapia. maravilloso. Imagínate todo lo Ajá. que emocionalmente, Bueno, todo lo que karaoke. pueden manejar, ¿verdad? Sí, sí, karaoke sí he hecho, pero pues hay un contexto también, ¿no? Porque todos están como involucrados en esa actividad, es esa interacción social, pero también pues porque hay música, porque es cierto, no es a capela, que sería diferente. Pero entonces, como, o sea, si te digo Ah, que sí, es me por eso ahorita te gusta, pongo ellos una más música, ¿eh? como para... No. No, 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 por favor. O tú vas a cantar el venado, también está la No, posibilidad. ese ya me regañaron por decirlo del venado, ya ves. Ok, bueno, pues me dio gusto que hayas podido estar con nosotros el día de hoy. Y pues Gracias, Feli. platícanos dónde te puede buscar la gente para consultoría, para que los Sí. aconsejes. En Facebook estoy como Hipnosis Clínica Natalia Barón Link, Barón con B corta. Y en Instagram estoy como hipnótica.mente. También por el WhatsApp también me pueden escribir, pero ahí en el Facebook está mi número. Por si, claro, bienvenidos a todos siempre y gracias, muchas gracias por este espacio, Felipe. Espero, voy a ir a ver cuál es la canción del venado. Ok, entonces espero que la próxima vez hablemos también de hipnosis y de otros temas que veo que también dominas bastante. Te agradezco mucho que el día de hoy Sí, nos claro que hayas platicado sobre esto de muchas las neurociencias, que es muy interesante, y que nos hayamos divertido con esto del venado y de la música. gracias, Felipe. Muchísimas gracias. Un saludo para todos y feliz noche de acá de Armenia, Quindío. Bueno, pues muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos vieron el día de hoy y que nos van a estar viendo durante las repeticiones. Nos vemos el siguiente miércoles con otro invitado de lujo.